Damas y caballeros, una introduccióncita fuera tan amable a las bujías. Bujías, sí. En un motor a gasolina, las bujías es la encargada de producir la chispa eléctrica. Bujía, eres tú la encargada de producir la chispa eléctrica. ¿Qué te parece? Un chiste. ¿Qué enciende la mezcla de aire con combustible? Entonces, hay aire y combustible dentro del cilindro. Entonces, sin chispa, sin explosión. Sin explosión, sin movimiento. Si no hay chispa, no hay explosión, no hay movimiento. Sin movimiento, el carro es solo decoración. Si no hay chispa, no hay movimiento. Bien. Importancia de la bujía. El caribujía inicia en la combustión. La bujía transforma energía eléctrica, alto voltaje, en energía térmica, chispa, energía eléctrica, alto voltaje, energía eléctrica en energía térmica. Transforman la electricidad, voltajes en chispa térmica. Chispa, voltajes. Esa chispa eleva la temperatura lo suficiente para que la mezcla explote y empuje el pistón. Entonces empuje el pistón. Y cuando hay explosión, empuja el pistón. No hay explosión, no hay... ¿Y qué? Pistón. Energía química, energía mecánica. Temperatura, energía química en energía mecánica. Química mecánica. Afecta directamente potencia del motor, ¿sí? ¿Qué es lo que afecta la potencia del motor? La chispa fuerte, bien sincronizada. ¿Qué es lo que afecta la potencia del motor? La chispa fuerte y bien sincronizada en combustión eficiente. Usted, motor, quiere tener una combustión eficiente. Entonces el motor, usted quiere tener un motor con potencia en el motor. Usted quiere tener potencia en el motor. Debe tener combustión eficiente. Tener potencia. Combustión. Chispa débil e irregular. Explosión incompleta. Si no está con la explosión completa, tiene chispa débil. Anda de chispa débil. Chispa débil. Explosión completa. Anda de chispa débil. Es que no es explosión completa. Resultado: menos fuerza. Respuesta lenta. Jalones, tirones. Respuesta lenta, menos fuerza.
influyen en el consumo de combustible. Influyen en el consumo de combustible. Bujías en mal estado no queman bien el combustible. Y si usted bujía está en mal estado, no quema bien el combustible. ¿Y qué hay bujía? Combustible. Parte de la gasolina se desperdicia. Entonces, parte de la gasolina eso se traduce en consumo menos rendimiento. Más consumo, menos rendimiento. Menor rendimiento. Más consumo, menos rendimiento. Más consumo, menos rendimiento. Más consumo. Okay. Más consumo, menos rendimiento. ¿Qué pasa? Más consumo, menos rendimiento. Y caribujía. ¿Qué pasa en este comienzo de año con ustedes? Mantienes el ralenti cuando las bujías están bien. El motor mantiene revoluciones por minutos estables. Pues ¿cómo está el revoluciones por minutos de Hey, ¿usted quiere tener potencia? ¿Quiere tener las revoluciones por minuto? Tener revoluciones por minuto estables. Por supuesto, revoluciones por minuto. Por supuesto. Arranque suave. Menos vibraciones. Quiere tener un arranque suave. Quiere tener potencia. Quiere tener un arranque suave. Suave. Mucha vibración, menos vibración. ¿Cómo está la vibración? Pues ¿cómo está la vibración? Pues ¿cómo está la vibración? Pregunta. Cuando está en mal, ralenti. Cuando está en mal, ralenti inestable. El motor tiembla, se apaga en frío. Está temblando el motor. Pues cuando está en mal, el motor tiembla, se apaga en frío. Tiembla y se apaga en frío. Sí, se apaga en frío. Protege el motor y el catalizador. Si la bujía falla, hay un combustible sin quemar, pasa el escape. Combustible sin quemar, lo que no se ha quemado el combustible pasa al escape. Se sobrecalienta el motor, ¿por qué? Porque esa parte del combustible no se quemó. Entonces se escapó esa parte sin combustible.
escape. Se sobrecalienta el motor, el catalizador. Entonces, se sobrecalienta el motor. Señales de bujías malas. Hey, ¿qué bujía? Ojo con estas pistas, dificultad para arrancar. Pérdida de potencia. Mayor consumo. Motor cascabelea. Luz de check engine. Hey, ¿qué luz de check engine? Check engine. ¿Qué pasa con el check engine? Check engine. Baby. Motor cascabelea. Motor cascabelea, dice. ¿Cómo decir que el motor cascabelea? Pistonea. Por una detonación prematura de la mezcla de aire y combustible. Usualmente por usar gasolina de bajo octanaje. Depósitos de carbono en cámaras de combustión. Bujías sucias, desgastadas, mala sincronización del motor, distribución, encendido, o problemas tal vez con la bomba de combustible, problemas con los inyectores, resultando en un ruido metálico o pérdida de potencia. Es una señal de que el motor no está quemando eficientemente. Requiere revisión profesional para evitar daños mayores. Como eliminar el cascabeleo o el pistoneo por una detonación prematura. ¿De qué es de esa detonación prematura? De la mezcla de aire y combustible. ¿Quién se encarga de que la mezcla de aire con combustible sea efectiva? La bujía. Motor cascabeleando. Cascabeleando. Pistoneando. Detonando. Detonando. Sonidos. Prematuros debido a la mala mezcla. A la mala mezcla entre aire combustible. Ok, desde la física tenemos un voltaje alto de 20.000 a 40.000 voltios. Salto de chispa entre electrodos. Hay un salto de chispa entre electrodos. Imagínate lo que dicen. Salto de chispa entre electrodos en el motor. Ese salto. ¿Y cómo está ese salto de chispa entre electrodos? ¿Y cómo así salto de chispa entre electrodos? ¿Tú de qué estás hablando? El salto de chispa entre electrodos en un motor es la descarga eléctrica fundamental que enciende la mezcla de aire con combustible. ¿En dónde es esa mezcla de aire con combustible? En las bujías. Pero si es irregular o débil, causa fallos, causa tirones, pérdida de potencia, dificultad para el arranque. Puede deberse a bujías desgastadas, mal calibradas, bobinas defectuosas. Que si la culpa era la bujía o de la bobina defectuosa, o de cables dañados o incluso humedad, provocando combustión ineficiente, problemas de rendimiento.
que si la distancia entre electrodos es incorrecta, muy corta, muy larga, los electrodos están sucios. La chispa no tendrá energía suficiente para encender bien el combustible. Los electrodos causan la chispa. La energía para encender la chispa. La energía que prenden los electrodos. Bueno, entonces tenemos este fenómeno, el salto de chispa entre electrodos. Es esa descarga eléctrica. Ocurre una descarga eléctrica que enciende la mezcla. Descarga eléctrica. ¿Cómo está la energía que prende los electrodos? Entonces tenemos que revisar mezcla de aire con combustible. ¿En dónde? En las bujías. Mezcla de aire. ¿Dónde? Bujía. Bobina. Entonces, ¿qué hacen las bobinas? Otra vez. ¿Qué hacen las bobinas en un motor? Que son cruciales. Bueno, ¿pero para qué? Para el sistema del encendido. Transformando el bajo voltaje de la batería, cuando está en 12 voltios, bajo voltaje, en miles de voltios. Hey, bobina, gracias por transformar el bajo voltaje en miles de voltios, para entonces crear la chispa en la bujía. Mírame esta vaina. Encender bajos voltios en muchos voltios. Prender la chispa para la bujía. ¿Qué es que el problema era la bujía? No, no es la bujía, es la bobina que prende la chispa en la bujía. Uy, no puedo creer. ¿En serio? En miles de voltios para crear la chispa en las bujías que enciende la mezcla de aire. ¿Para qué esa vaina que se encienda? Para la mezcla de aire con combustible. Esa chispa para quemar bien aire, combustible. Ok. Y el movimiento, entonces el movimiento ocurre en el motor, permitiendo la combustión y movimiento. Combustibles, movimiento en el motor. Por supuesto. Entonces, hey, bobina, gracias. Porque la función es transformar el voltaje de la batería de bajo a alto. Es decir, de 12 a 40.000. Si te parece bien transformarlo de 12 a... Parece bien transformarlo de 12 a 40.000. ¿Dijiste 40.000? Sí, 40.000 voltios. ¿Te parece? Hey, caribobina. Transformar de 12 voltios a 40.000. Yo sé que sí te parece bien. Bueno. Pueden ser una por cilindro, una bobina por cilindro. Me están diciendo que la bobina o la bujía está en un cilindro. Puede estar una en cada cilindro. O una para variar cilindros y conectadas a un distribuidor. Conectadas a un distribuidor. O van a estar ustedes conectadas a un distribuidor. Distribuidor.
un núcleo de hierro, bobinados primarios y secundarios y conexiones. Ubícame el núcleo de hierro. Pues ubícame el núcleo de hierro. ¿Me puedes cerrar? Fallos de encendidos. ¿Cómo están los encendidos? ¿Misfires? Hey, Misfire. ¿Cómo están los encendidos? Misfire. Dios. Extrañando el fuego. Bueno. Dificultad para arrancar, ralente inestable, pérdida de potencia, aumento de consumo. Check engine. Hey, check engine. Hey, cari, check engine. Motores eléctricos. Oye, vas a hablar de motores eléctricos y crear un campo. Hay que crear un campo magnético giratorio que atraiga al rotor magnetizado, generando movimiento rotatorio. A partir de la electricidad se genera movimiento rotatorio. Que si quieres hablar de motores eléctricos, entonces hay que crear un campo magnético giratorio que atraiga al rotor magnético. Ayer las usaste, hay que echarlas hoy. Bueno. Sí. Campo magnético que atraiga al rotor magnetizado. ¡Ey, qué rotor! ¡Ey, cari chicken giant! ¡Hey, aquí viene el Misfire! ¿Cómo están los encendidos hoy? ¿Quieres hablar de motor eléctrico? Pues hay que crear campo magnético. Pues que hay que crear un campo magnético giratorio. Campo magnético giratorio que atraiga el rotor magnetizado. Por supuesto, que traiga el rotor magnetizado generando movimiento rotatorio a partir de la electricidad. ¿Y para qué la electricidad? Pues para que genere movimiento rotatorio. Genere movimiento giratorio. Perfecto. ¿Qué ubicación? Se encuentra en el estator del motor. Estator del motor, dijiste. Ey. Ey. Estator. ¿Qué es el estator? Estator del motor. Parte fija de una máquina dentro de la cual gira un rotor. Parte fija de la máquina que gira. Es la parte fija de una máquina que gira. Estator es la parte fija de una máquina rotativa.
y uno de los dos elementos fundamentales para la conversión electromecánica de potencia. ¡Wow! Fija. Máquina mecánica, electromecánica. Que el estator. ¿Qué es el estator? No, el estator. ¿Qué sí, hombre? Máquina rotativa de uno de los dos elementos fundamentales de la conversión electromecánica. De potencia, electromecánica. De potencia. Potencia. Siendo el rotor su contraparte móvil. ¿Dónde dejaste tu rotor? Tu rotor. El catalizador, ¿dónde dejaste tu motor? Tu rotor. Su contraparte móvil. Parte móvil. En el caso de los motores eléctricos, un estator proporciona un campo magnético que impulsa el inducido. Mientras que en el caso de generadores, es motor eléctrico o generador eléctrico. Generador eléctrico. Pues sí, toca ver si usted es un motor eléctrico o un generador eléctrico. Él mismo convierte el campo magnético giratorio en corriente eléctrica. ¿Cómo se convierte esto? Eléctrica. Muy bien. En las máquinas eléctricas asíncronas pequeñas, máquinas eléctricas síncronas pequeñas, mira esta máquina síncrona pequeña, es en el estator donde se forma el campo magnético, capaz de inducir una corriente eléctrica. Es en el estator, en las máquinas pequeñas es en el estator donde se genera campo magnético. Mirad esta máquina pequeña. Pues es en el estator donde se genera el campo magnético. ¿Cómo va a ser que una máquina pequeña en el estator va a ser donde se genera campo magnético? Donde se forma el campo magnético capaz de inducir corriente eléctrica. Inducir corriente eléctrica. El estator de la máquina eléctrica está formado básicamente por hierro tratado térmicamente. El estator está hecho por hierro tratado térmicamente, dotado de unas ranuras en su interior, donde se alojan las bobinas. ¡Wow! Estator de la máquina eléctrica. Está hecho de hierro, dotado de ranuras, y son canales donde se alojan las bobinas. Bobinas. Las bobinas. Y en su cara exterior se observa que dispone de aletas para una mejor disipación de calor, y además dispone en su exterior aletas para disipar el calor. Disipas el calor exterior, aletas.
Dependiendo de la configuración de la máquina, el estator puede ser entonces el alojamiento del circuito magnético. Vas a estar alojando un circuito magnético, ¿qué te parece? Circuito magnético. Para una mejor disipación. Entonces, circuito magnético del campo en las máquinas de corriente continua. Pero es la máquina de corriente. Pues en la máquina continua. La corriente continua. Una máquina de corriente continua. Y cada estator va a estar alojado en un circuito magnético de una máquina. De una máquina de corriente continua. Está bien. ¿Te gusta hacer eso? En el circuito. En este caso el estator interactúa entonces con ¿qué? Con la armadura móvil para producir par motor en el eje de la máquina. Entonces vas a producir par motor. El estator produce par motor. Produce el estator un momento de fuerza que ejerce un motor sobre el eje de transmisión. Vas a estar produciendo un momento de fuerza. Fuerza en la transmisión. Que si vas a estar transmitiendo fuerza en un momento, interactúa con la armadura, sí. Le puse un par motor. El par motor lo llaman así. Es el momento de fuerza que ejerce un motor sobre el eje de transmisión. Eje de transmisión, ¿qué es eso? De potencia. O dicho de otro modo, la tendencia de una fuerza para girar un objeto alrededor de un eje. Punto de apoyo o eje de pivote. La potencia. ¡Ay! La tendencia de una fuerza para girar. ¿Sí? Es el momento de fuerza para girar un objeto alrededor de su eje. Si sabes tanto cuál es esa tendencia, esa fuerza para girar un objeto alrededor de su eje, punto de apoyo, es que esos chistes de aparición no son naturales, tienen que aparecer normalmente. La potencia desarrollada por el par motor en el eje de la máquina. Es que el pobre necesita ayuda. Entonces para eso están sus familiares, para ayudar. Va a estar produciendo un momento de fuerza en la transmisión de potencia. Si les gusta jugarse feo y hacerse jueguitos feos, toca ayudarles. El momento de fuerza que ejerce un motor sobre el eje de transmisión, el momento de fuerza sobre el eje. Vas a estar produciendo un momento de fuerza ¿sobre qué? Sobre el eje. En la transmisión de potencia. O sea que ¿a dónde vas a aplicar la fuerza? En el eje. La tendencia de una fuerza a girar un objeto. Esa es la tendencia. A girar alrededor de un eje. Gracias. Punto de apoyo o de eje de pivote. La potencia desarrollada por el par motor es proporcional a la velocidad. Que si la potencia desarrollada por el par motor es proporcional a la velocidad angular del eje. La potencia proporcional a la velocidad angular. Ey, caripotencia. Eres igual al ángulo. Es igual al ángulo del eje de transmisión. El eje transmisión. Al eje de transmisión viniendo dada por P potencia W. M es el par motor
Newton por metro. Velocidad angular en rads. Rads, velocidad angular. Pues es que el motor necesita que lo revisen. El caripotencial es igual al ángulo del eje de transmisión, que además tiene algo que es chéverísimo, la velocidad angular dado en rads. Velocidad angular. Velocidad angular dado en rads. ¿Qué te parece chévere lo de rads? Velocidad angular. Ahí voy, es una medida de la velocidad de rotación. Velocidad de rotación. Velocidad angular, velocidad de rotación. Se define como el ángulo girado por una unidad de tiempo. Se define como el ángulo girado por una unidad de tiempo y se designa mediante la letra griega W. Su unidad en el sistema internacional es el radián por segundo. Radianes por segundo. Un ejemplo práctico para comprender la diferencia entre par y potencia. Se puede observar con una bicicleta. Para poder subir una cuesta a una cierta velocidad, un ciclista debe realizar una fuerza determinada sobre los pedales. Esa fuerza en los pedales multiplicada por la distancia de los pedales al eje donde está alojado el plato produce un momento de fuerza. Momento de fuerza sobre el eje. Entonces, ¿cómo está ese momento de fuerza sobre el eje? Claro, ¿cómo está ese momento? Fuerza sobre el eje. Póngase por caso que el ciclista hace una fuerza sobre el pedal, que está a una distancia del eje del plato. Esta fuerza genera un momento de fuerza llamado par motor. La potencia desarrollada es gráfico dinámico que muestra la relación entre fuerzas. Relación entre fuerzas. Gracias, ya voy. Relación entre fuerzas. Par motor. ¿Que si te quedó claro cuál es la relación entre fuerzas? Par motor. Momento lineal, momento angular, posiciones en una rotación. Wow. Sí, se me queda claro. Momento lineal, momento angular, posición. Momento angular. Posición. R. Posición R de una partícula en rotación. De partícula. Y caripedal, el ciclista caripedal. El ciclista caripedal. Sí, par motor, momento lineal, angular, posición de partículas en rotación. Al desarrollar una potencia en un sistema mecánico, se desplaza el sistema a un punto de equilibrio entre el par motor. Desplaza al sistema a un punto de equilibrio par motor, par resistente, que es la oposición. Que es la oposición que el propio sistema ejerce. Posición que el propio sistema ejerce. Sistema ejerce al movimiento. ¿Cuál es la oposición que el propio sistema ejerce al movimiento?
en sí mismo. En el ejemplo, el par motor resistente estaría formado por rozamiento entre los mecanismos de bicicleta, el rozamiento de la rueda con el suelo, el rozamiento del conjunto de bicicleta con el aire, el componente paralelo a la pendiente de la fuerza, el peso que genera la propia pendiente de la cuesta, la fuerza de inercia, llevando sus efectos al eje del plato. En otras palabras, es lo que costaría mover el pedal. Que sí, muy difícil mover el pedal para que avance. El equilibrio alcanzado es el llamado punto del funcionamiento del sistema. Que el sistema debe tener un funcionamiento ¿en dónde? En el equilibrio. Debe tener equilibrio. ¿No está el equilibrio en este año? El pedal. ¿Cómo? Equilibrio para este año. Pues el equilibrio alcanzado es la llamada punto de funcionamiento del sistema. ¿Cuál es el equilibrio alcanzado? Que en el caso propuesto sería la velocidad con la que el ciclista sube la pendiente. Sube la pendiente. ¿Cuál es esa velocidad que vas a usar para subir la pendiente? Y sería particular para la velocidad con la que gira el plato. ¿Y cuál es su relación con la cual gira el plato? Es su relación con la que gira el plato. O sea, pedaleando y cómo gira el plato. En otras palabras, es lo que costaría mover el pedal. Nótese que la velocidad máxima constante en la bicicleta estará limitada a la fuerza máxima. Está limitando toda la fuerza máxima que el ciclista sea capaz de ejercer sobre los pedales, que multiplicada por el brazo de los pedales, resulta el máximo par motor. Fuerza de ciclista más pedales, más brazos de pedales, el máximo del par motor. Este es el momento de fuerza. Estator. Bueno. Valledupar. Tor. Se haya colado. Bueno, entonces nótese que la velocidad máxima que constante el bicicleta estaría limitada a la fuerza máxima que el ciclista sea capaz de ejercer sobre los pedales. Fuerza sobre los pedales, sí. Multiplicado por el brazo de los pedales. Brazo. Resulta el máximo a la velocidad a la que el ciclista sea capaz de hacer girar el eje del plato. Hacer mover, ¿cómo estás haciendo mover el eje del plato y de los pedales? ¿Cómo estás haciendo mover?
pedales. Me está haciendo mover los platos. Los pedales. El eje del plato. ¿Cómo hace girar el eje del plato? Girar el eje del plato. Que multiplicada por el brazo de los pedales resulta máximo poder. Multiplica el brazo de los pedales. Plato, pedales que multiplicado por el máximo par motor resulta en máxima potencia. Para máxima potencia. Y a la resistencia que determina los diámetros requeridos del plato y del piñón impuestas por la inclinación de la pendiente. Por motor resulta la máxima potencia. Para que aparezca el par motor con la máxima potencia. Máximo poder. Y si hay inclinación, ¿qué vas a hacer con el piñón? ¿Cómo está la resistencia ante la inclinación de la pendiente? Por los rozamientos y los elementos mecánicos de la bicicleta, por el rozamiento de los neumáticos con el firme y proporcional al cuadrado de la velocidad. Por el rozamiento del conjunto ciclista-bicicleta con el aire en el sentido opuesto del sentido advance. ¿Cómo está ese sentido advance? Ese sentido advance ante la tiranía de la inclinación pendiente. Por el rozamiento de los neumáticos con el firme propósito de proporcional al cuadrado de la velocidad, por el rozamiento con el aire en el sentido advance. Determina requerimientos de plato y del piñón. Requerimientos de plato. Requerimientos de piñón. Plato. Piñón. Puede ser la semilla comestible en pino. Componente mecánico con dientes, rueda dentada es el piñón. Para movimiento, caripiñón, ¿cómo está el movimiento? Incluso una planta. Una rueda con dientes que engrana con una cadena con otro piñón para transmitir potencia. Movimiento rotatorio de máquinas. Movimiento por burro trasero. En algunas regiones el burro de una recua. Piñón, nombre artístico de un payaso argentino para el público infantil. El caripiñón. ¿Pero quién es el piñón? Una rueda con dientes que engrana con una cadena. Estas entidades, pues eres una rueda con dientes engranada a una cadena. Entonces, tiene dos significados de principal, refiriéndose a una semilla rueda dentada. El cari rueda dentada. Beneficios
Rueda dentada es generalmente la más pequeña de un conjunto de engranajes en un sistema de cadenas. Su función es transmitir movimiento rotativo. Transmites rotativo. Fuerza. Claro. Llamada la corona engranaje anular. Corona o engranaje anular. ¿Cómo es ese engranaje anular? Pues es una rueda de continuo en un sistema de cadenas. De cadena. Fuerza. Se encuentran comúnmente en industria automotriz, manufactura de vehículos, bicicletas, donde cambiar tamaño de piñón permite variar la relación de transmisión para subir cuestas más fácilmente. Si quieres subir un piñón, quieres subir fácilmente, cambia el tamaño del piñón. ¡Hey! ¿Cómo está? Si te puedo, quedó claro. First. Para subir cuesta arriba, se necesita el tamaño del piñón. Hey, caripiñón. ¿Cómo debe ser el equilibrio? ¿Cómo debe ser el equilibrio para subir correctamente la montaña? Este año, ¿cómo está girando el eje? Caripiñón, pedal, caripedal, piñón. Pedal. Piñón. Hey, caripiñón. ¿Cómo me has? Bueno, ¿cómo me has caído? Bueno, 3:40.